Buenas tardes. Qué bueno que nos hayan podido acompañar hoy día en esta cita más temprana, a las 6:30. Ya estamos igual un poquito corrido de tiempo. Nos acompaña hoy día Floridor Pérez. La biografía, me decía Floridor, que está un tanto imprecisa en internet. A ver si me corrige si me equivoco. Nació en Yates, en la provincia de Cochamó. Comuna de Cochamó. Comuna de Cochamó. Luego llevó una vida muy nómade, sobre todo por el sur de Chile. Hizo clase en Mortandad. Le estábamos preguntando por qué se llamaba Mortandad. Usted dice que no se justifica el nombre porque murieron solo pocas personas. No, todos los nombres se justifican menos el mío. Originalmente eran simples parcelas, y sobre el cual se tejieron varias historias que al cabo no importan, solo que el nombre resulta interesante. Hizo clase en Mortandad y ahí se ganó el bello título de profesor rural, es profesor normalista. Luego llegó a Santiago, ha publicado una serie de títulos. Estamos acá con el Google, los trajo algunos por si venía a colación, aparecía alguna colación. Escribió el maravilloso libro Cartas de prisionero, dedicado a su coautora, Natacha. Y además, últimamente publicó obra completamente incompleta con la Universidad de Valparaíso. Hoy día vamos a tratar de conversar acerca de, estirando el tiempo, todos los tópicos que podamos abordar de su obra, y para cerrar esta imprecisa e irregular presentación, Eduardo Llanos dice en la introducción de Cartas de prisionero: abordando ya derechamente a Floridor, se podría decir que su caso presenta semejanzas parciales con varias de nuestros poetas mayores. Es profesor primario que ejerce en pueblos terrosos, como Gabriela Mistral, hombre de origen rural, como Pablo de Roca, socarrón y paródico, como Parra, demoroso en publicar, como Rojas, querendón de sus lares, como Barquero y Telier, proclive a la autoironía y a la desolemnización, como Lin y Uribe. Combinadas, estas similitudes dan a su obra un aire de condensada chilenidad, sea lo que fuere lo que a estas alturas pueda significar esa palabra. Quizás partir por ahí, ahora sí le cedo la palabra completamente, partir por Chile, por su amor a Chile, tanto así que a su hijo le puso Chile. Bueno, hice un saludo en borrador, así que ahora lo paso en limpio. Muchas gracias por esta segunda oportunidad de estar en esta sede. Sí, soy hincha de Chile. Sostengo el hecho innegable que este es el mejor país del mundo. Pero como nunca faltan los porfiados, estoy dispuesto a transar. Y con esos que no lo aceptan a primera, les digo, convengamos entonces en una cosa: este es el mejor Chile del mundo, y hasta el momento no me lo ha discutido nadie. Efectivamente, en una familia muy original, todos son originales. Mi abuelo se llamaba Floridor Tomás, mi padre Tomás Floridor y yo Floridor Tomás. Para romper tamaña originalidad, el año 64, a un hijo le puse Chile Igor, con gran escándalo del registro civil de Los Ángeles. No les puedo contar la historia porque era muy larga, pero solo puedo contar que llegué a las 9 de la mañana y en ese tiempo se cerraba la 1 y había el doble de gente que esta, y la pieza era la cuarta parte de esta o la octava parte.
nadie se quería ir por saber en qué iba a parar, en qué iba a terminar esta historia. Porque ya al último, después de ligar varias barbaridades, salió una señorita que estaba atendiendo y de allá de una puerta que decía algo así como consultorio jurídico, el que arregla las cosas, los alegatos jurídicos ahí. En voz alta dijo: sí, dice el abogado que le ponga como se le antoje. Gracias, señorita, a eso llegué aquí a las 9 de la mañana. Total, si le pone un nombre ridículo, problema de él. Y como siempre en esas oficinas hay unas hojas en blanco, yo traigo una hoja. Señorita, los dos somos empleados públicos, fírmeme al tiro esa declaración aquí o se queda callada. Eligió la segunda alternativa. Y en eso quedó. Se llamó Chile. 15 años después, ese adolescente, ya estábamos en Combarbalá. Un día se sentó a mi lado, no decía nada, yo lo miré, zapatillas tiene, blue jean le compramos el mes pasado. Entonces, en vista de no descubrir el motivo posible, le dije: sí, hijo, ¿quiere conversar? Y le dijo: hace tiempo que quiero preguntarte una cuestión. Dígame, ¿por qué diablo me pusiste Chile? Me dijo, yo le puse Chile para que cuando usted sea candidato a senador de la República, ningún tonto se iba a poder, y tenga una concentración, ningún tonto se iba a poder parar en la esquina y gritar abajo Chile porque ni los pacos le van a tomar preso. Me dijo: sí, pero yo no has pensado que yo nunca quiero ser candidato. Pues entonces no tiene problema. Póngase Juan Pérez, el problema es que ahí lo van a llamar y van a llegar 800. Esa es la historia del Chile Pérez. Nunca se cambió el nombre, y después como abogado me dijo dos cosas, ¿no? Primero, que la universidad terminó sirviéndole, porque en la escuela de Derecho a veces estaba que entre el rojo y el azul y una décima para acá, y especialmente las niñas decían: profesor, pero a Chile hay que darle una oportunidad, claro. Lo que sí me juró: no esperes que alguna vez llegue a mi oficina en Concepción y diga Chile Pérez abogado, porque ningún hacendado me va a dar ningún juicio. Eso nos conecta bueno, esa lectura de Chile nos conecta con la otra lectura de la chilenidad y de estos personajes que habitan un Chile que me parece que hoy día están, por lo menos en duda de qué tan vigente está. Estoy hablando en particular de Pedro Urdemale, su amigo Pedro Urdemale, que es del campo y no de las chacras. Que es una mezcla como entre el personaje ladino que aparece en algunas partes de la obra de Nicanor, una mezcla como entre el guaso cósmico que aparece en alguna parte de Pablo de Roca, como que siempre tiene una respuesta retorcida, como que no le pasan gato por liebre. ¿Cómo sigue viendo, cómo sigue leyendo este Pedro Urdemale? Bueno, yo el año 72 hice para Quimantú un primer ensayo de reunir cuentos de Pedro Urdemale como se contaban por escrito en la tradición chilena, en las pocas partes que aparecía. Lo primero que hay que decir es que es un tipo que pertenece totalmente a la cultura. Llegó a Chile cuando ya el baluarte de la literatura, del idioma, Miguel de Cervantes había escrito sobre él. Por lo tanto se repartió por América y cada país lo interpreta a su manera. En los libros, cuando yo era alumno, estoy hablando antes del segundo diluvio, el tercer diluvio, aparecía una sola historia. Creo que era El cartero al otro mundo. Cuando llegué de vuelta a Santiago,
terminé en Santiago, digamos, y me relacioné con las editoriales con las que nunca perdí contacto mientras fui profesor rural. Le propuse a Zigzag, que es la primera y la que más me ha editado. Entonces me dijeron, pero Floridor, yo no me atrevo, me dijo el gerente, a decirte que sí, porque en el ministerio no quieren para nada Pedro Urdemales. Y esas editoriales que trabajan con libros escolares les interesa que el ministerio al menos no le ponga la prueba. Así, subí los cuatro pisos hasta donde estaba la oficina de evaluación y le pregunté a la señora Bendaño, cuéntenme, ¿qué pasa con Pedro Urdemales? Dijo, no, lo que pasa es, pero don Floridor, ¿cómo quiere que el ministerio avale a un tipo que engaña a la gente? Ese es el problema, le dije. ¿Sabe? Yo ahora estoy haciendo clases en tales universidades, pero yo soy profesor normalista, hacíamos todos los ramos. Y recuerdo, el primer problema que me acuerdo en la clase de matemáticas, un comerciante recibe una letra y va al banco a cambiarla a 30 días. Bueno, hasta por ahí me dejó contar la historia y me dijo, pero ya, está bien, pero ¿qué tiene que ver eso con el problema? No tiene nada que ver. ¿Y usted cree que los bancos no engañan a la gente? Y no veo que el ministerio esté sacando esos problemas de los libros. Bueno, la cosa terminó en risa y le aclaré por si todavía le quedaban dudas. Pedro Urdemales no engaña a nadie. Lo que pasa es que no se deja engañar. Y esa lección debería enseñarse en los colegios hoy día, especialmente frente a las instituciones financieras, casualmente. Bueno, así terminó la historia, no hubo oposición y sobre todo hubo la aceptación del lector chico. Este libro lleva no sé cuántas ediciones en pocos años, por lo menos 2 ediciones anuales. Es necesario Pedro Urdemales ahora. En educación cívica debería... Claro, sí, en todo. Es que la cultura popular, la llamada cultura popular, la cultura es una nomás, pero la expresión rural de la cultura, que pasa de abuelos a padres y a hijos, es el primer escalón, es la base de cualquier otra cultura. Si no se respeta esa, no se va a respetar ninguna. Esa es la historia de don Pedro. Quiero que revisemos un poquito también su trayectoria, su larga trayectoria como profesor y enseñando poesía. Usted comenta que la poesía, de hecho, no se puede enseñar, sino que más bien se contagia, funciona creando ambiente. Acá es probable que hayan profesores o, si no, alumnos que también sufrieron y gozaron con la poesía en la escuela, porque en ocasiones también se sufre. Pasa eso, que no se sabe enseñar y el profesor a veces que no tiene la poesía. Quería ver si podíamos ver en qué estado se encuentra eso ahora, después de su experiencia. ¿Cómo cree usted que debería ser presentada? ¿Cómo hoy día se podría seguir trabajando para que los niños la pesquen y no la ignoren y la desechen antes de conocerla? A ver, en primer lugar, los niños no desechan nada antes de conocerla. Lo que pasa es que si le ponen un gato aquí y le dicen que es liebre, ahí se dan cuenta de la cuestión, no es así. Y eso es lo que pasa un poco con la poesía. Tú dices que sufren, claro, y yo en eso, antes que pelar a los colegas que hacen clase de lenguaje, cosa que alguna vez hice, ahora me doy cuenta que hay que defenderlo. Cierto que la enseñanza de la literatura convierte la poesía en un problema de álgebra, con una pila de descubrimientos que hacer, y un poco en estudiantes de medicina, de estos que hacen las autopsias y empiezan a buscarle por aquí y por allá, y le pasan por último una que llaman prueba, consiste en
alfilerito que le pasan y un texto y lo mandan, ensarta 27 comparaciones, 78 metáforas y 554 no sé qué. Así nadie va a amar nada. Pero la defensa que yo hago es que así son las cosas. Tiene que dar cuenta no de cuántos chiquillos amaron la poesía después de su clase, no le preguntan eso. Le piden que sus alumnos tengan tal puntaje en el famoso CIMSE, que es una excelente prueba maravillosa, que inventaron los nórdicos hace no sé cuántos años y que hace tantos años desecharon. Desecharon, porque no se le puede hacer una prueba homogénea para un grupo que no lo es, o por las razones técnicas que sea. Eso ya no está en los países que la propusieron, de manera que el profe tiene que hacer lo que el programa, la escuela, la institucionalidad le pide, a riesgo de seguir el camino mío que lo echaron, porque por alguna razón así deben haberme echado a mi escuela rural, por lo que tuve que irme a un liceo, del cual me volvieron a echar, por lo que no me quedó más que irme a hacer clases a las universidades. Bueno, ese es el asunto. Los chiquillos aman la poesía. Y la prueba está, mi prueba está en este libro. Usted que tiene mejor voz, lea el título nomás, por favor. No, mejor que usted, no. Páginas de un libro que no existe. Poemas de Floridor Pérez en libros de lenguaje, desde primero básico a la educación media. Y en este libro, vean, tiene bonitas páginas. He juntado 80 páginas de libros de lenguaje en que andan los poemas de este modesto servidor. 80 páginas. No he querido tener la descortesía de contar cuántos tendrá el señor Nervión. Deben haber poquísimos que tengan más páginas. Desde, como digo, desde primero básico a la educación media. Y cuando leo estos poemas, nunca he encontrado que algún chico se pare y se mande a cambiar. Déjeme retomar la pregunta, porque la pregunta se la hacía precisamente porque en esos poemas que sí conectan con los niños, hay algo, hay un denominador común que quizás no tienen los otros poemas que no conectan, o esa otra poesía que se presenta, que quizás una poesía que se presenta precipitadamente y que no corresponde a una edad. Quizá hay algo en esos poemas. En algún momento le escuché mencionar que lo que tenían, pero como usted es muy modesto no me lo va a reconocer, pero que lo que tenían era gracia. Quizá podríamos hablar de la gracia y encontrar otras palabras que se le acerquen para saber exactamente qué es lo que tienen esos poemas que conectan con los niños. Tradicionalmente la llamada literatura infantil, contra la cual no tengo nada, es una cosa que existe, pero sí contra la llamada poesía infantil, cuestión que me interesa mucho y que entiendo que sería la poesía que escriben los niños, que hay cosas bellísimas, ¿eh? Y que no se sientan a escribirla, a pensarla así, sino que aparece por casualidad. Y las mamás a veces la descubren y la recuerdan. Yo como profesor en una universidad, lo que es muy corriente, hay estudiantes que tienen hijos. Un día, en una clase de un curso que se llamaba Creatividad Literaria, no ni siquiera creación, creatividad literaria, una chica cuenta que en la tarde estaba haciendo su trabajo que iba a llevar al otro día y lo demás me lo imagino. Ahí está el cabrito chico, ya pues mamita tirando dame la leche, sí mijito, le voy a... Esto me lo imagino, la escena, es muy obvia. Y ya, termino aquí nomás este trabajo y lo hago. Entonces le dije, ¿y qué estás haciendo? Estoy haciendo una entrevista. Se llamaba Matías, tenía entre 2 años y medio y 3. ¿Y qué es una entrevista? A ver, mira, son preguntas y respuestas. Podríamos haberle dicho que viniera a ver esto, ya sabes. Mira,
yo te pregunto y tú respondes. Y le hizo una serie de preguntas típicas. Por ejemplo, ¿para qué te sirve ese pie? El niño era chileno y que contestó, para chutear, desde luego. Ya, listo. Y así fueron hasta que llegaron. ¿Y ese brazo para qué te sirve? Para que no se me caiga la mano. Búsquenme un guidor o un no sé quién, un creacionista, que invente una lecera más linda que esa. Para que no se me caiga la mano. Bueno, eso aparece. Y a eso llamo yo, esto lo considero una poesía infantil. Ahora, cuando vamos a lo habitual, que es considerar la poesía de grandes escritas para niños, entonces yo digo, el asunto está en no escribir pensando es que es para el niño, no escribir para el niño, sino desde el niño, meterse en el alma del niño que fuimos y que en alguna parte tendrá que estar. ¿De qué manera yo creo pescar eso? A veces también por casualidad. Sospecha. Consulta el sol, el informe meteorológico que nunca sale cuando llueve. Diagnóstico. Este doctor se volvió loco. Dice que tengo 39 cuando recién cumplí los 8. Y también hay espacio incluso para el romanticismo. En la puerta de la escuela un día de lluvia, mis compañeras de curso se secan las mejillas como actrices de televisión y a mí igual me da pena. O para otros, emparentados con Pedro Urdemales, científicos, mi libro dice, las rosas tienen espinas, pero en mi escuela hay una con espinillas. Bueno, eso es en cuanto a lo que se le entrega a los chiquillos. Y la forma no puede ser otra que lo más parecido posible al juego. Y en ningún caso a la ciencia, en ningún caso a la matemática. Tiene que ser para disfrutarla. Lo que no quiere decir que sea chacota y que no sea para pensar. Eso, sigamos con eso. Quizás profundizar eso que usted llama como crear un ambiente. ¿Cómo podemos crear ese ambiente en la sala para que el alumno siente y experimente la poesía y el profesor sea un guía que la presente y no que la imponga o que ponga encima del alumno la poesía? Bueno, podría ser. Es que a mí no me gusta dar consejos. Pablo de Roca decía, no doy consejos ni los acepto. Bueno, yo los acepto, por lo tanto. Yo solo soy un guaso que cuenta experiencias. Y una forma es buscar adentro de uno. Patudamente digo buscar, en realidad se producen encuentros inesperados con uno mismo. Y ese ser que aparece a cierta edad, sin duda va a conectarse con otro de la misma edad. Entonces, como si el encuentro es de una parte de la vida, de la cuarta edad en la que más o menos estoy yo, se va a conectar derechamente con esa persona. Por lo tanto, eso sí me atrevo a recomendar, lo practico. Yo me dirijo a todo el mundo como si fuera un niño. No le hablo como cabro chico, mire, caballerito, no. Sino que pienso que le estoy hablando a un niño porque en esa parte todos la hemos vivido y todos tenemos experiencia. Por lo tanto, es más fácil encontrar la conexión. Y entonces, lo que están haciendo algunos buenos autores de textos escolares, porque hay que reconocer que han mejorado mucho, es guiarse más que por los cursos, por la etapa de vida que cada uno tiene. Porque algo debe pasar
para que este poemita aparezca en un libro, en otro libro, en otro libro, en 4 libros, de 7º año todos. Y para que recuerden a sus 7º años o sus años de cierta edad, los voy a castigar leyéndolo. Después podemos incluso conversar la historia y me preguntan el nombre y lo que quieran. Anónimo escrito en un cuaderno de mi compañera de banco. Me besas al despedirnos como mamá. Te preocupas por mí como mi hermana y no te burlas como la vecina si me pillas mirándote y miras para otro lado si me pongo rojo y no preguntas por qué ni dices que sabes que me pongo rojo porque me pillas mirándote y no me atrevo a decirte que me gustas. Entonces me voy y regreso a decirte que me gustas, pero solo te digo, hay tarea, y vuelvo a volver para que me despidas como mamá, pero como mamá despide a papá. Ya, pues cuente la historia. Le cobramos al tiro la palabra. Bueno, resulta que en los colegios me han preguntado eso. En la escuela suiza de Victoria, el año 47, en que cumplí 10 años, al profe se le ocurría sentarnos, lo que se hace en muchas partes, una niña con un niño. Y yo en los cursos, cuando visito colegios, les cuento a las niñas especialmente que tenían autorización para coscorronearnos, tirarnos las mesas si nos portábamos mal, lo que quisieran, y a quién le íbamos a reclamar. Bueno, entonces la compañera de banco existía. Y esta debe haber existido también. Lo único, era mi compañera de banco, era la más linda del curso, era la mejor alumna. Y yo no era el peor alumno, pero era el más feo sin duda. Y luego, sobre esa base real, viene el pasarse la película, ¿no es cierto? Eso sería.